¿Qué puede esconderse en la comida más común? En tu mesa hay una verdura que sueles considerar simple y habitual, pero es precisamente ella la que guarda un poder capaz de aliviar enfermedades graves en las piernas y devolver la vista. No es un cuento ni una invención. Todo es mucho más serio y real de lo que puedes imaginar. Hablo de que cada día comemos este regalo de la tierra de manera incorrecta. Estamos destruyendo su valor con nuestras manos, sin conocer el secreto principal, y mientras fingimos controlar nuestra salud con pastillas y productos de moda, esta verdura espera en silencio su momento. Está en la tienda, en el mercado, en nuestras despensas, pero pierde su poder, con solo cometer un pequeño error. Piénsalo. ¿Por qué los médicos hablan cada vez más de las varices como si fueran inevitables? ¿Por qué hay tantas personas con problemas de visión? ¿De dónde viene esta creciente debilidad de los vasos y capilares? ¿Y por qué miles de personas ven neblina frente a sus ojos cada día y temen que la luz desaparezca para siempre? Esta verdura tiene las respuestas. Su jugo fluye en nuestras venas más tiempo de lo que pensamos. Sus moléculas pueden fortalecer las paredes de las venas, activar la circulación y llenar nuestros ojos de oxígeno, pero por tontos, reducimos su poder a cero. Lo cortamos mal, lo guardamos en el lugar equivocado, lo cocemos en agua incorrecta y lo echamos en agua hirviendo, destruyendo todo lo valioso. Creemos que lo comemos, pero en realidad solo nos alimentamos de una cáscara vacía. Imagina, pones en el plato lo que debería ser tu medicina, pero lo conviertes en una trampa. En lugar de protección contra los coágulos, sientes pesadez en las piernas. En lugar de una mirada clara, hay una niebla confusa. En lugar de ligereza en el cuerpo, hay un cansancio eterno. Solo un error, y el regalo de la tierra se convierte en polvo. Esta es una verdad aterradora, pero es algo que debes escuchar ahora mismo. Hace muchos siglos, la gente sabía cómo usar esta verdura. La utilizaban en rituales de purificación de la sangre, la añadían a infusiones para los ojos y se la frotaban en las piernas para aliviar la hinchazón y el ardor. Se consideraba un escudo contra la vejez, un símbolo de pureza y fuerza. Pero hoy hemos olvidado estas verdades simples, confiando en la industria farmacéutica y la publicidad. Sin embargo, la naturaleza sigue dispuesta a ofrecer su poder a quienes saben cómo aprovecharlo correctamente. La pregunta sigue abierta. ¿Qué vegetal es este? ¿Y por qué es él el que está entre ustedes y la enfermedad? ¿Cuántas personas han perdido la vista solo porque lo comieron de manera incorrecta? ¿Y por qué nadie habla de esto en voz alta? La respuesta es sencilla. La verdad asusta. La verdad rompe hábitos. La verdad exige acciones, no palabras vacías. Y yo les daré esta verdad paso a paso. Escuchen con atención. Cada palabra será la clave para su salud. Cada revelación los llevará más profundo, a donde la naturaleza guarda sus secretos más poderosos. Aprenderán cómo un mismo vegetal puede darles ligereza o destruir lentamente su cuerpo. Entenderán los errores que casi todos cometen y qué deben hacer diferente para que la fuerza de este producto vuelva a trabajar a su favor. Pero primero, detente. Pregúntate, ¿quieres vivir sin dolor en las piernas, sin miedo a perder la vista? ¿Quieres volver a sentir la ligereza al caminar, ver la intensidad de los colores? Si es así, no te distraigas. Lo que sigue es solo la verdad, sin adornos, sin suaves persuasiones, solo palabras directas que deben sacudirte. La verdura ya está cerca, está en tu casa, quizás esté justo en la cocina. Y hoy descubrirás qué has estado haciendo mal todos estos años. No será solo una historia, será un análisis que hará que nunca más mires tus platos habituales de la misma manera, y te lo prometo. Así que en este momento, dale me gusta, comparte este video y escribe esta afirmación.
Abro el poder de la naturaleza para mi salud y mi visión clara. Esto es importante no solo para ti. Que muchas más personas sepan que la verdad se encuentra en lo más simple. Y comenzamos el camino hacia esa verdad aquí y ahora. Tienes esta verdura en tus manos casi todos los días. Su forma redonda, su piel dura y el jugo que tiñe el cuchillo al cortarlo. Sí, ha sido considerado durante siglos como un símbolo de la fuerza de la sangre. Y con él se han cometido más errores que con cualquier otro alimento. La gente lo consume sin pensar, destruyendo su mayor valor antes de que llegue a la mesa. Varices no son solo venas que se hinchan y duelen. Son una señal de que la sangre está espesa, que los vasos están débiles y que las válvulas no están funcionando bien. Ahora, piensa en cuántas veces te quejas de cansancio en las piernas, de pesadez después de un día normal. Este vegetal debería ayudar a aliviar esas sensaciones, pero en cambio, solo las empeora. ¿Por qué? Porque su jugo pierde su vitalidad después de que lo procesas. Se puede limpiar de manera incorrecta. Se puede poner en agua hirviendo, y en 10 minutos todo el valioso complejo se descompone. Se puede almacenar en plástico, y perderá la mitad de sus propiedades. Se puede rallar en un rallador de metal, y el jugo reacciona, volviéndose inútil. Cada uno de estos pequeños detalles convierte un poderoso remedio contra las varices y la ceguera en una masa vacía. Crees que estás nutriendo tu cuerpo, pero en realidad solo le das una ilusión. La gente sabía que la fuerza de esta verdura estaba en su jugo crudo, no en sopas ni en platos cocidos, sino en su forma fresca y exprimida. En las antiguas tradiciones, se bebía su jugo a pequeños sorbos en ayunas. Esto ayudaba a fluidificar la sangre, aliviaba espasmos y fortalecía las paredes de los vasos. La gente decía que después de una semana de este ritual, las piernas se volvían ligeras como plumas, y la vista dejaba de nublarse, como si la niebla se disipara. Pero hay un secreto importante. Si bebes su jugo justo después de hacerlo, tendrá menos beneficios. Necesitas dejarlo reposar unas horas en un lugar fresco para que se evaporen los compuestos peligrosos. Solo entonces se convierte en un remedio. Y este simple paso casi nadie lo hace hoy en día. Tenemos prisa, bebemos el jugo recién exprimido y nos sorprendemos de que no hay resultados. Pero es precisamente este reposo lo que lo cambia todo. Otro punto es la combinación. Antiguamente esta verdura nunca se consumía sola. Se mezclaba con jugo de zanahoria, a veces con unas gotas de limón. Esta combinación potenciaba su efecto, ayudando a los ojos y las venas a trabajar en sincronía. La zanahoria aportaba beta-caroteno, el limón vitamina C y la verdura principal limpiaba la sangre. Juntos formaban un escudo contra la vejez y las enfermedades. Pero, ¿quién recuerda esto hoy en día? Casi nadie. Por eso tenemos lo que tenemos. Las varices son cada vez más jóvenes. La gente se queja de pesadez ya a los 20 años. Las gafas se vuelven una costumbre, y la vista se deteriora el doble de rápido que antes. Todo esto es el precio de los conocimientos olvidados. Y todo esto se puede cambiar. Pero hay que reestructurar los hábitos, renunciar a la comodidad y recuperar la comprensión perdida. Ahora imagina cómo funciona esta verdura en el cuerpo. Sus pigmentos limpian la sangre, como una escoba, despejan la congestión y hacen que los glóbulos rojos se muevan más rápido. Sus ácidos disuelven los coágulos que quieren convertirse en trombos, y los micronutrientes refuerzan las paredes de los capilares en los ojos para que no se rompan con el más mínimo esfuerzo. Un vaso de jugo bien preparado inicia un proceso que ninguna pastilla puede ofrecer. Pero también hay un peligro. Si bebes demasiado, puedes tener el efecto contrario: mareos, debilidad, náuseas. La fuerza de esta verdura no tolera la codicia. La tradición popular decía: un sorbo para la vida
no una jarra para la desgracia. Por eso, siempre es importante tener sentido de la medida. Y esta regla sigue vigente. Pero ¿quién de nosotros lo sabe? Estamos acostumbrados a los extremos, o ignoramos o bebemos a litros. El secreto es simple. Comienza con poco. Unas cucharadas por la mañana, luego medio vaso, después un vaso completo. Dale tiempo a tu cuerpo para adaptarse. Permite que tus vasos se recuperen poco a poco, y en una semana sentirás el cambio. Ligereza en las piernas, claridad en la vista, frescura en la mente. No es magia, es biología, es la fuerza de la naturaleza, que hemos dejado de respetar. Pero aquí hay otro detalle oculto. La forma común de cortar convierte esta verdura en veneno. Sí, así es. Ciertos compuestos se oxidan al entrar en contacto con el metal y generan una carga en el hígado. Y ningún fabricante de exprimidores te lo dirá. Solo los antiguos sanadores lo sabían y prohibían estrictamente cortarlo con un cuchillo de metal. Pero, ¿cuántas personas piensan en esto hoy en día? Te diré más. Hasta la hora del día en que bebes su jugo importa. La mañana es para los vasos, la tarde es para los ojos. Durante el día funciona peor, porque el cuerpo está sobrecargado de comida y actividades. Esto se sabía y se ha comprobado a lo largo de generaciones, pero ahora, cuando comemos de manera desordenada, nos privamos incluso de esta regla sencilla, y por eso la enfermedad llega. Entonces, la pregunta principal es, ¿cómo almacenar y cocinar correctamente esta verdura para que realmente ayude contra las varices y la ceguera? La respuesta está más cerca de lo que piensas, pero primero necesitamos entender un detalle. ¿Por qué incluso cruda puede ser peligrosa? Y aquí está el secreto que la mayoría no sospecha. Ya lo sabes, la fuerza de esta verdura está en su jugo. Pero no todos se atreven a beberlo de la manera correcta. Muchos cometen errores que convierten la medicina en veneno, y cada uno de esos errores afecta la salud. Vamos a ver dónde está el peligro y qué es lo que nunca se debe hacer. Primero, beber demasiado de una vez. Parece que cuanto más jugo, mejor el resultado, pero el cuerpo no soporta la sobrecarga. La sangre comienza a rebelarse, la presión sube y la cabeza da vueltas. Los vasos, en lugar de sentirse aliviados, se estresan, y la persona que esperaba ligereza en las piernas, de repente siente debilidad. Así que la regla es simple: empezar con pequeñas dosis y aumentar solo poco a poco. Segundo, el almacenamiento. Si dejas una verdura cortada en el refrigerador durante la noche, pierde casi todo. Por la mañana ya no es un sanador, sino una cáscara vacía. Los compuestos químicos se descomponen, las vitaminas se evaporan. Los curanderos populares advertían: cortaste, usa, de lo contrario perderá su poder. Por eso, solo se puede almacenar entero en un lugar fresco, sin luz y sin humedad. Tercero, el metal. Estamos acostumbrados a cuchillos de hierro, ralladores de acero y exprimidores con mallas metálicas. Pero es el contacto con el metal lo que destruye los principales pigmentos de esta verdura. Su jugo se oscurece, se oxida, y en lugar de un limpiador de sangre, obtienes un irritante para el hígado. Las reglas antiguas eran simples: cuchillo de madera, rallador de cerámica, recipientes de vidrio. Solo así se conserva la verdadera fuerza. Cuarta regla: combinarlo con caliente. El error de millones es añadir esta verdura a la sopa o al borscht y pensar que se conserva su valor, pero el agua hirviendo lo mata todo. El secreto es simple: no se debe hervir. Solo se puede asar con su piel o comerlo crudo. Solo así sigue funcionando como medicina. Por eso los ancianos lo asaban en ceniza, en lugar de hervirlo en calderos. Quinto, el momento de consumo. A menudo pensamos que podemos beber jugo en cualquier momento.
Pero la naturaleza funciona de otra manera. La mañana es para los vasos, la tarde es para los ojos. Piensan que se alimentan saludablemente, pero en realidad están dañando su salud. Beben jugo por litros, lo hierven hasta hacerlo puré, lo cortan con metal, y luego se sorprenden. ¿Por qué duelen las piernas? ¿Por qué baja la vista? ¿Por qué se espesa la sangre? La respuesta es clara. Ellos mismos han menospreciado el regalo que la naturaleza les dio en este producto. Aquí se esconde el primer gran misterio. Este vegetal no es solo comida, es una herramienta viva que funciona según sus propias reglas. Si las rompes, sufrirás. Si las sigues, ganarás fuerza. Y es importante entender este contraste antes de seguir adelante. En la medicina popular había reglas específicas para usarlo. Se ponía debajo de la almohada para aliviar dolores de cabeza. Se frotaba las sienes con su jugo para recuperar la claridad. Se aplicaban finas rodajas sobre los párpados cuando los ojos estaban cansados. No era solo comida, era parte de rituales y ceremonias, y cada detalle tenía su importancia. Pregúntate, ¿cuántas veces lo has comido sin pensar en lo que haces? ¿Cuánto beneficio has perdido solo por usar el cuchillo equivocado? ¿Cuántas veces lo has servido, convirtiendo la medicina en una masa sin valor? ¿Cuántos años te has privado de salud sin ni siquiera darte cuenta? Y aquí está la pregunta principal. Si tantos errores destruyen su poder, ¿dónde está el límite? ¿Cómo distinguir el uso correcto del incorrecto? ¿Y cómo convertir esta verdura en un verdadero escudo contra las varices y la ceguera? Te daré una respuesta clara, pero primero hablemos del lado más aterrador. Esta verdura puede no solo curar, sino también hacer daño. Y muchos ya lo han sentido en carne propia, sin entender de dónde vino el problema. La fuerza y el peligro siempre van de la mano. Ese mismo vegetal que puede salvar los vasos sanguíneos y devolver la vista, en manos inexpertas se convierte en un veneno traicionero. Es importante entender que no se trata del producto en sí, sino de cómo lo manejamos. Los curanderos siempre advertían, el regalo de la tierra sana a quien sabe moderarse. Empecemos con lo más importante. Esta verdura contiene compuestos activos que pueden sobrecargar el hígado. Si bebes 1 litro de jugo fresco, tu cuerpo no podrá manejarlo. Aparecerán náuseas, debilidad y dolor de cabeza. Y muchos piensan, entonces, el producto es dañino. Pero en realidad no es la naturaleza la culpable, sino la avaricia humana. Hay que saber detenerse a tiempo. Hay otra extrema. Algunos empiezan a comerlo todos los días sin parar, semana tras semana, mes tras mes, pero el cuerpo se acostumbra rápido. Los vasos dejan de reaccionar, los ojos no mejoran. Todo se detiene y en lugar de beneficios, llega el estancamiento. Por eso, en las prácticas populares siempre se hacían pausas. 1 semana de consumo, 1 semana de descanso. Solo así se mantenía la eficacia. Otra peligrosidad es la interacción con otros productos. Si combinas esta verdura con alcohol o comida grasosa, la carga en el hígado se duplica. Sus pigmentos empiezan a funcionar mal y en lugar de limpiar la sangre, se produce una intoxicación. Antiguamente se decía, no mezcles la luz y la oscuridad en un mismo recipiente. Esto significaba que los alimentos beneficiosos no deben mezclarse con los perjudiciales. Es especialmente importante recordar, las verduras crudas no siempre son seguras. Su jugo puede contener sustancias volátiles que irritan las mucosas. Por eso, los curanderos aconsejaban, el jugo recién exprimido debe reposar 2 o 3 horas en un lugar fresco y solo después se puede beber. Así deja de ser peligroso y comienza a actuar de manera suave, pero efectiva. Hay un riesgo individual. Para algunas personas, este producto puede causar una caída brusca de la presión. Las piernas se sienten débiles, hay mareos y el corazón late de manera irregular.
Pero eso no significa que la verdura esté prohibida, solo significa que la dosis no es la adecuada. Debes reducir la cantidad a unas pocas cucharadas y prestar atención a tu cuerpo. Y ahora hablemos de la vista. Si los ojos están inflamados y los vasos ya están dañados, un uso incorrecto puede aumentar el dolor. El jugo puro puede irritar las mucosas. Por eso, siempre se diluía con agua o se mezclaba con otros jugos. Nuestros antepasados ya lo sabían. Por eso, nunca lo bebían solo, sino siempre en combinaciones. También hay una trampa psicológica. La gente cree que si un producto es natural, entonces es completamente seguro. Pero eso es un error. El veneno y el medicamento siempre dependen de la dosis. Una verdura que salva los vasos sanguíneos también puede dañarlos si no sigues las reglas. Por eso es tan importante recordar la medida, el momento y la forma de consumirlo. Y aquí hay otro punto del que rara vez se habla. Al guardar esta verdura en plástico, libera sustancias que poco a poco se transfieren al propio producto. Al final, no comes un alimento saludable, sino un cóctel químico. Los ancianos lo guardaban en sótanos, en arena o en macetas de barro. Solo así se mantenía fresco y fuerte. Hoy en día hemos olvidado esto, y por eso perdemos lo más valioso. Parece que el peligro no está en la verdura misma, sino en nuestra despreocupación. Nos hemos acostumbrado a confiar en el empaque, la publicidad y las costumbres modernas. Pero la naturaleza no perdona la ligereza. Ella exige respeto. Y esta verdura es uno de los maestros más estrictos. Solo otorga fuerza a aquellos que saben manejar su energía correctamente. Pero aquí hay una verdad aún más preocupante. En las creencias populares se decía que este vegetal podía robar la vista si se comía en un día especial o en una combinación incorrecta. Parecería una superstición. Pero hoy la ciencia confirma que algunos compuestos, si no se procesan correctamente, realmente pueden aumentar la destrucción de los capilares en los ojos. ¿Qué días son estos? ¿Por qué un producto que debería ayudar se vuelve peligroso? ¿Y qué reglas secretas conocían los sanadores para evitar problemas? Aquí es donde se oculta la línea que vale la pena contar. Desde tiempos antiguos, se ha creído que no todos los días son buenos para usar esta verdura. La fuerza de la naturaleza cambia, y un producto que debería curar puede de repente debilitar o incluso hacer daño. La gente ha notado que en algunos días el jugo actuaba suavemente, trayendo ligereza y claridad, mientras que en otros causaba dolores de cabeza, pesadez y visión borrosa. ¿Por qué sucede esto? Los sanadores populares sabían que hay momentos especiales en los que la sangre es más vulnerable. En esos días se espesa más rápido, los vasos se rompen con más facilidad y la vista se deteriora más. Si en ese momento se carga al cuerpo con un alimento fuerte, el resultado puede volverse en contra de la persona. Por eso, señalaban los días de prohibición, cuando incluso los alimentos saludables se convertían en una prueba. Estos días a menudo coincidían con cambios bruscos en el clima, con las primeras heladas o un calor repentino. En esos momentos, los vasos ya estaban bajo tensión y añadir un jugo potente era peligroso. La gente decía, no agites la sangre en un día en que la tierra está inquieta. No era poesía, sino una observación precisa, comprobada a lo largo de los siglos. Había una regla. Nunca comenzar un curso de jugo en un día en que el cuerpo esté debilitado. Enfermedad, cansancio, gran nerviosismo. Todo esto se consideraba señales de que había que esperar, y si alguien rompía esta regla, obtenía un empeoramiento en lugar de beneficios. En antiguos registros hay casos en los que la vista se deterioraba precisamente por la prisa. Otra prohibición está relacionada con la comida. Si comes esta verdura justo después de una cena pesada, no funciona. Además, puede causar fermentación en el estómago, pesadez y dolor de cabeza.
Por eso siempre se ha dicho, come con hambre, o de lo contrario alimentarás la oscuridad. Esta regla suena dura, pero la idea es simple. Un alimento poderoso necesita una entrada limpia. Se prestó especial atención a las combinaciones. Esta verdura nunca se comía con leche. Se creía que eso destruía sus propiedades y enturbiaba la sangre. Y de hecho, la ciencia lo confirma. Las proteínas bloquean la absorción de los principales pigmentos. Así que esa antigua sabiduría tenía razón. Y una regla secreta más. Se decía que por la noche su poder era el doble, pero también aumentaba el riesgo. Por eso, muchos solo lo tomaban por la mañana para no afectar los vasos durante la noche, pero aquellos que sabían manejar los rituales, al contrario, lo bebían antes de dormir para que limpiara la sangre en la tranquilidad. Aquí vemos la oposición. Todo depende del conocimiento de la medida. A veces, los sanadores relacionaban los días de prohibición con el ritmo del cuerpo. Decían que en ciertos días el cuerpo se resiste al tratamiento, y entonces lo que es bueno se convierte en una carga. Hoy podemos explicarlo de otra manera. Fluctuaciones hormonales, cambios bruscos de presión, estrés. Pero la esencia sigue siendo la misma. Es importante escuchar al cuerpo y no forzarlo en contra de su voluntad. Por eso, los ancianos nunca comenzaban un curso sin escuchar. La persona tomaba solo un par de sorbos y esperaba la reacción. Si el cuerpo aceptaba, continuaba. Si no, lo dejaba para después. Era una forma de evitar problemas. Hoy en día hemos olvidado esta simple precaución y por eso perdemos lo que se nos ha dado. Y aquí está la pregunta. Si existen días de prohibición, también deben haber días de poder. Cuando un producto funciona especialmente bien, cuando su efecto se multiplica. Pero, ¿qué días son esos? ¿Qué señales indican que hoy en particular un vegetal puede dar ligereza a las piernas y devolver la vista? Este secreto se ha transmitido en susurros, de sanador a aprendiz, y ahora ha llegado el momento de revelarlo. Si existen días de prohibición, también deben existir días de poder. Los curanderos creían que la naturaleza misma indica cuándo sus regalos son especialmente potentes. Y esta verdura no es una excepción. Su jugo, en ciertos días, se convertía literalmente en un elixir vivo. La gente decía, hoy la sangre lo bebe como agua, pero mañana lo rechazará como veneno. Y no era una exageración. ¿Qué días son estos? Primero que nada, es la mañana después de un sueño ligero. Es en ese momento cuando la sangre se renueva más rápido, los vasos aceptan el jugo suavemente y los ojos absorben la energía con gusto. Si comienzas el día con esta verdura, sentirás ligereza en las piernas ya al mediodía. La visión se vuelve más clara, como si la niebla se hubiera disipado, y hasta la respiración se siente más libre. El segundo signo del día de fuerza es el clima. Los ancianos notaban que en días frescos y claros, este vegetal funcionaba mejor. La tierra y el aire están limpios, la sangre circula más rápido y el cuerpo está listo para renovarse. En el calor o en el frío intenso, el efecto era menor. Por eso siempre decían, cómetelo cuando el cielo esté despejado. El tercer punto está relacionado con el estado interno. Si una persona está en calma, si su corazón no siente miedo ni ira, el jugo actúa como medicina. Pero si hay una tormenta en su alma, se convierte en una prueba. Hay una lógica en esto. La sangre, bajo la influencia de las emociones, se espesa, los vasos se contraen y el jugo no puede mostrar su fuerza. Por eso, la tradición decía que antes de beberlo, hay que hacer varias respiraciones profundas y tranquilizarse. Se consideraba que los primeros días después de un trabajo duro eran momentos especiales. La gente decía que si se bebía jugo en ese momento, la fatiga se iba más rápido, las piernas dejaban de doler y la vista se volvía más clara. Parecía que las verduras ayudaban al cuerpo a recuperarse,
aliviando la tensión y sacando la fatiga con el flujo de la sangre. Y otro signo del día de la fuerza es la cosecha fresca. Una verdura recién sacada de la tierra es el doble de fuerte que la que ha estado un mes en el almacén. Su jugo era espeso, dulce y lleno de sabor. Los ancianos decían, la tierra aún respira en ella. En esos días, el jugo se consideraba un verdadero elixir. Pero para aprovechar el día de la fuerza, había que seguir algunas reglas. Primero, beberlo en ayunas, a pequeños sorbos. Segundo, no tomar nada durante una hora. Tercero, no comer alimentos pesados inmediatamente después. Solo así el efecto se revelaba por completo. Era una especie de disciplina que se respetaba y se cumplía estrictamente. Hoy en día, rara vez pensamos en estos detalles. Compramos verduras en el supermercado, comemos cuando nos conviene y creemos que ya es suficiente. Pero la verdad es que la fuerza se activa solo cuando el momento es el adecuado. El día, el cuerpo, el alimento y la intención deben estar en armonía. De lo contrario, todo se convierte en un sabor habitual, pero no en medicina. Hay un secreto que se ha mantenido oculto. Los sanadores decían que una vez al mes llega un día especial, cuando esta verdura puede limpiar la sangre por completo. En ese día, su poder se duplicaba. Aquellos que conocían esta regla esperaban ese momento para comenzar su tratamiento. Y entonces, los resultados eran sorprendentes. Los vasos se fortalecían en una semana y la vista se aclaraba en unos pocos días. Pero, ¿cómo saber cuándo es ese día especial? ¿Qué señales indicaban que había llegado el momento de la fuerza? No estaba directamente relacionado con el calendario. Se observaba la tierra, el cielo, la respiración de la persona. Solo una mirada experta podía captar esa sutil diferencia. Y aquí llegamos a lo más interesante. Si se elige bien el día de la fuerza, la verdura revela sus secretos. Pero si te equivocas, se queda como un alimento común. La diferencia es enorme, y es precisamente lo que explica por qué a algunos les ayuda y a otros no. ¿Cómo captar esta señal? ¿Y cuál es la forma sencilla de saber hoy si la verdura está lista para dar lo mejor de sí? Hablaremos de esto a continuación. Muchos se preguntarán, ¿pero cómo saber que hoy la verdura está lista para mostrar toda su fuerza? ¿Dónde está la señal que indique el momento adecuado? Los curanderos han buscado la respuesta durante siglos y han encontrado métodos simples pero precisos. No necesitaban instrumentos ni tablas, solo observación y respeto por uno mismo y por la naturaleza. La primera forma es observar tu cuerpo. Si por la mañana te despiertas con una respiración ligera, sin pesadez en las piernas y sin dolor de cabeza, significa que tu organismo está listo para recibir el jugo. En un día así, incluso una pequeña dosis actúa de manera especialmente suave. Pero si por la mañana sientes presión en la cabeza o tus piernas se sienten como si estuvieran llenas de plomo, significa que tu cuerpo está resistiendo. Es mejor saltar ese día. De lo contrario, el producto no te beneficiará. El segundo método es prestar atención al idioma y al sabor. Antiguamente se decía, la lengua dice lo que quiere la sangre. Los sanadores miraban en un espejo. Si la lengua está limpia y rosada, se puede beber el jugo sin problema. Pero si está cubierta de una capa, significa que el cuerpo está sobrecargado y la verdura no se revelará. A veces, solo era necesario inhalar el aroma. Si el olor es agradable, el cuerpo está listo. Si parece pesado o desagradable, aún no ha llegado el día de la fuerza. El tercer método es observar el clima. Los ancianos creían que un cielo despejado y una brisa suave significan que la fuerza de la tierra está abierta. Si el día está nublado, hay humedad o calor, es mejor posponerlo. No es una superstición. Con alta humedad, la sangre se espesa, y con el calor, los vasos se dilatan, lo que puede sobrecargar el jugo.
Así que el clima está directamente relacionado con el funcionamiento del producto. La cuarta forma es escuchar al corazón. Antes de beber el jugo, el sanador aconsejaba poner la mano en el pecho y contar los latidos. Si el corazón late de manera regular y tranquila, el día es adecuado. Si el ritmo se altera, significa que el cuerpo no aceptará la energía correctamente. Hoy diríamos que es una prueba de estrés, pero la esencia sigue siendo la misma. El vegetal solo funciona en armonía. El quinto método es una pequeña prueba. Los ancianos decían, primero deja que el cuerpo pruebe una gota. La persona tomaba solo una cucharada y esperaba unos minutos. Si sentía ligereza, calor en el pecho o claridad en la vista, significaba que había llegado el día de la fuerza. Pero si sentía pesadez o debilidad, debía esperar. Este método es simple, pero ayuda a evitar errores. Todos estos signos se unían. Si coincidían 3 o más, el día se consideraba fuerte. Entonces comenzábamos el tratamiento. La potencia del producto se revelaba por completo y la gente obtenía resultados rápidos. En esos días, incluso una pequeña dosis tenía un efecto que en otros momentos requería semanas. Pero lo más importante es la intención. Los sanadores decían, quien bebe el jugo con avaricia, pierde su poder. Quien bebe con gratitud, recibe el doble. Antes de consumir, siempre agradecían a la tierra que dio la cosecha y al cuerpo que está listo para recibir. Esta actitud interna se consideraba la clave que inicia el proceso. Ahora imagina, tienes una oportunidad sencilla de definir tu día de poder. Miras al cielo, escuchas a tu corazón, pruebas una gota y entiendes, hoy es el momento. Tomas una verdura, la cocinas bien y empieza a funcionar al máximo. Los vasos se limpian, los ojos se aclaran, la sangre fluye con facilidad. Pero surge la pregunta, si es tan fácil identificar el día de la fuerza, ¿por qué la mayoría de las personas aún no se beneficia? ¿Por qué la varices y la ceguera siguen avanzando a pesar de que el producto está disponible? La respuesta asusta. No se trata solo del día ni solo de las reglas. Hay otra razón oculta que puede anular completamente los beneficios. Y es de la que más se suele hablar en silencio. Hemos llegado a lo más inesperado. Imagina, elegiste un día de fuerza, seguiste todas las reglas, preparaste el jugo correctamente, pero no hay resultados. Las piernas siguen pesadas, la vista no se aclara, la sangre parece estancada. ¿Por qué? La respuesta está en una razón oculta que casi todos olvidan. Esta razón es la calidad del propio producto. Hoy en día, tomamos verduras de las estanterías de los supermercados sin saber cómo han crecido. Se cultivan con químicos, se alimentan con fertilizantes y se almacenan en plástico durante meses. Por fuera son bonitas, grandes y coloridas, pero por dentro están vacías. La fuerza de la tierra ya se ha ido. Comemos la cáscara, no la medicina. Y por mucho que esperemos un milagro, no sucederá. En tiempos antiguos, la verdura crecía en tierra viva. Se plantaba junto a hierbas que la protegían de plagas. Se alimentaba con ceniza y extracto de hierbas, no con polvos de laboratorio. Crecía lentamente, bajo el sol, bajo la lluvia, en silencio. Por eso, su jugo era espeso y concentrado, y su efecto era potente. Hoy en día tenemos prisa, y la prisa mata la fuerza. Hay otro punto a considerar. El almacenamiento. En los pueblos, las verduras se guardaban en arena, en sótanos, en recipientes de barro. Respiraban, mantenían la humedad y conservaban su fuerza. Ahora las ponemos en bolsas de plástico, en refrigeradores, donde el aire es pesado y húmedo. Como resultado, el producto pierde la mitad de sus beneficios en solo una semana. Y la gente ni se da cuenta de que está comiendo solo una sombra de la verdadera verdura. Pero hay una razón más sutil.
La verdura absorbe todo: la tierra, el agua, el aire, incluso el estado de ánimo de quienes la cultivan. Si la regaron con irritación, si la cosecharon sin respeto, si la vendieron solo por dinero, pierde su energía. Los sanadores decían: la fuerza se aleja de quien no es amado. Y aunque suene extraño, así explicaban la diferencia entre un producto vivo y uno muerto. Y ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que comiste una verdura realmente fresca? ¿Cuándo sentiste que el jugo entraba en ti como un medicamento y no como un alimento común? La mayoría de las personas ya ni se acuerdan. Nos hemos acostumbrado a un estándar donde hay sabor pero no hay energía. Por eso, incluso en un día de fuerza, el resultado puede ser débil. Si una verdura creció en tierra pobre, si fue tratada con químicos, si estuvo un mes en un almacén, ¿de dónde puede venir el milagro? La respuesta es sencilla. Hay que buscar productos más cerca de la tierra, más cerca de la naturaleza. Solo esos revelan la verdadera fuerza. Pero hay un detalle más que rara vez se discute. Incluso el mejor producto puede perder su potencia en tus manos. Si lo guardas cerca de carne, alcohol o dulces, absorbe su energía. Su esencia se vuelve más pesada, su efecto cambia. Los antiguos sanadores lo mantenían separado en pureza para que no perdiera su naturaleza. Hoy en día hemos olvidado esto. Aquí está la razón que destruye todos nuestros esfuerzos. Elegimos la comodidad en lugar de la fuerza. Tomamos lo bonito en vez de lo vivo. Lo guardamos de cualquier manera, lo comemos cuando sea y nos sorprendemos de que no funcione. Pero la verdad es simple. Las verduras merecen respeto. Sin eso, permanecen en silencio. Y ahora imagina, hay una forma sencilla de comprobar si el producto que tienes en tus manos está vivo. Solo necesitas hacer una acción, y de inmediato sabrás si es un medicamento o una simple cáscara. ¿Cómo se puede hacer esta comprobación? ¿Y cómo distinguir una verdura viva de una muerta? La respuesta está en un antiguo ritual que se ha transmitido de generación en generación. Nuestros antepasados sabían que no todas las verduras son iguales. Una puede ser un remedio, mientras que otra puede ser una carga. Por eso existía un método simple pero efectivo para comprobarlo. Se transmitía de los mayores a los más jóvenes, y nunca fallaba. Era un pequeño ritual que mostraba si la verdura tenía vida o si ya estaba muerta. El primer paso es el agua. Tomamos un cuenco de barro, le echamos agua fresca de manantial y sumergimos un trozo de verdura fresca. Si comenzaba a soltar jugo y teñía el agua de un suave tono rojo, decíamos: está vivo. Pero si el agua se mantenía clara, el producto se consideraba vacío, ya no tenía fuerza. Hoy podemos explicarlo de manera sencilla. Una verdura rica en microelementos suelta pigmentos de inmediato, mientras que una vacía se queda sin vida. El segundo paso es el olor. Se acercaba la verdura cortada a la nariz y se inhalaba profundamente. Si el aroma era intenso, dulce y rico, el producto se consideraba fuerte. Si el olor era débil o recordaba a tierra y humedad, se decía: está cansado. Esto era una señal de que el almacenamiento había robado gran parte de sus beneficios. Incluso una fruta que se veía hermosa no tenía fuerza. El tercer paso es el fuego. A veces se colocaba un trozo de verdura cerca de la llama de una vela. El producto vivo comenzaba a desprender un aroma fuerte, como si despertara. En cambio, el muerto no tenía olor o incluso emitía un mal hedor. Los sanadores decían: el fuego revela la verdad. Y realmente funcionaba, porque el calor libera los compuestos etéreos que indican la calidad. El cuarto paso es el cuerpo. La persona ponía un pedazo en los labios o en la lengua. Si sentía un ligero calor, eso significaba que el producto estaba lleno de energía. Pero si sentía sequedad o un sabor amargo, el vegetal se consideraba pesado. Este método requería atención.
Había que escuchar al cuerpo y su reacción inmediata. Todo esto eran métodos simples y accesibles. No necesitaban laboratorios, pero permitían determinar lo más importante: si el producto estaba vivo. Solo después de esta verificación se utilizaba con fines terapéuticos. Sin ella, no se arriesgaban, porque sabían que una verdura muerta no aporta nada. Pero había otro método, el más secreto. Solo lo conocían los sanadores. Decían que una verdadera verdura responde al toque de la mano. Tenías que poner la palma sobre su superficie y mantenerla un momento. Si después de unos segundos la palma se calentaba, la verdura se consideraba viva. Pero si la mano seguía fría, decían: está durmiendo. Ese producto se dejaba a un lado, porque no se esperaba ningún beneficio de él. Hoy, muchas personas sonríen al escuchar sobre estos métodos, pero precisamente ellos han ayudado durante siglos a distinguir el verdadero regalo de la naturaleza de una simple cáscara. Y gracias a ellos, la gente ha mantenido su salud sin esperar a las pastillas y a los médicos. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que revisaste lo que pones en tu boca? ¿Cuándo escuchaste a tu cuerpo en lugar de a la publicidad? ¿Cuándo elegiste un producto con el corazón y no con los ojos? Ahí está la diferencia. Pero ahora surge otra pregunta. Está bien, hemos aprendido a distinguir entre lo vivo y lo muerto. Pero, ¿qué hacemos si tenemos en nuestras manos un vegetal vacío? ¿Acaso todo está perdido? ¿De verdad hay que tirarlo? La respuesta sorprende. Existía un ritual de despertar, una forma de infundir energía incluso en un producto debilitado. Y funcionaba. ¿Cómo? De eso hablaremos a continuación. ¿Qué hacer si una verdura está vacía y sin vida? ¿Acaso su destino es el cubo de la basura? Nuestros antepasados creían que se puede despertar cualquier fuerza. Incluso en un fruto marchito hay una chispa, y si la tocas de la manera correcta, volverá a brillar. Por eso existía el ritual de despertar, que se hacía cuando la cosecha se guardaba por mucho tiempo o la verdura ya había perdido su color. La primera regla es el agua. Se sumergía la verdura en agua fría de manantial durante la noche. Se creía que el agua quitaba el cansancio y llenaba el fruto de energía fresca. Por la mañana, se volvía más firme, fragante y sabroso. Hoy en día, la ciencia confirma que este remojo elimina los nitratos, quita el amargor y devuelve parte de los nutrientes. Pero en el pasado, se explicaba de una manera más sencilla. El agua devuelve el aliento. La segunda regla es la tierra. A veces se enterraba la verdura en arena o en barro durante un día. Se creía que la tierra que le dio vida podía devolverle su fuerza. Después de eso se volvía a usar en la comida o en la medicina. Era una forma de regresar a casa, para que el fruto recordara sus raíces. Hoy en día, este método está casi olvidado, pero fue el que salvó las cosechas en años de hambre. La tercera regla es el fuego. Las verduras débiles no se comían crudas, sino que se cocinaban con su piel en cenizas calientes o en el horno. El asado revelaba los pigmentos ocultos y hacía que el producto fuera más suave para el estómago. La gente decía: el fuego despierta si la tierra está cansada. Y de verdad, el sabor y el efecto cambiaban. La verdura se volvía dulce, intensa, daba energía y no pesadez. La cuarta regla es la respiración. Los sanadores enseñaban: la fuerza responde a la respiración de la persona. Antes de cocinar, se tomaba la verdura en las manos, se cerraban los ojos y se exhalaba lentamente 3 veces sobre ella. Se creía que de esta manera, la persona compartía su energía y el alimento cobraba vida. Algunos pensaban que era una superstición, pero muchos notaban que después de este ritual, el jugo realmente actuaba de manera más suave y potente. La quinta regla es la hierba. Siempre se combinaba la verdura débil con hierbas. Más a menudo se añadían eneldo, perejil o hojas de menta. Se creía que las hierbas transmitían la fuerza que faltaba.
Juntas se convertían en una infusión curativa. Era una especie de suplemento natural para restaurar el equilibrio, pero lo más sorprendente es el ritual al amanecer. Se ponía la verdura en el alféizar de la ventana para que los primeros rayos del sol tocaran su piel. Decían, la luz revela lo que la oscuridad oculta. Después de eso se utilizaba de inmediato. Se creía que la energía solar despertaba lo que estaba dormido dentro, y este método era considerado el más poderoso. ¿Por qué todo esto? Para no desechar lo que se puede revivir, para respetar el trabajo de la tierra y de las personas, para recordar, la fuerza siempre está presente, solo hay que despertarla. Incluso una verdura marchita puede ayudar si la tratamos adecuadamente. Pero surge otra pregunta. Si se puede despertar el producto, entonces también se puede potenciar, no solo devolverlo a la vida, sino hacerlo mucho más fuerte. Y estas prácticas también existieron. Se usaban raramente, solo en casos especiales, cuando era necesario ayudar a alguien rápidamente. ¿Qué prácticas son estas? ¿Cómo hacer que las verduras no solo sean un apoyo, sino un potente remedio contra enfermedades? La respuesta a esta pregunta se encuentra en recetas secretas que se han transmitido de boca en boca. Ahora es el momento de nombrarlo directamente. Es remolacha. Sí, ella puede ser un escudo contra las varices y ayudar a mantener la vista, pero solo si se utiliza correctamente. Muchos la ven como un simple vegetal de mesa, un acompañamiento para las croquetas o un ingrediente en el borscht. La hierven hasta convertirla en una masa gris y sin vida, la rayan en ensaladas, la bañan en mayonesa y se preguntan, ¿por qué no hay beneficios? Pero en sus células están escondidas verdaderas claves para la salud. Solo hay que saber cómo abrirlas, sin destruir lo que durante siglos ha ayudado a las personas a mantener la sangre limpia y los vasos flexibles. La primera forma es combinaciones. La remolacha por sí sola funciona, pero su potencial aumenta mucho si la combinas con los compañeros adecuados. Los antiguos médicos sabían que la zanahoria y unas gotas de jugo de limón potencian el efecto del jugo de remolacha, convirtiéndolo en un verdadero elixir. La zanahoria aporta betacaroteno, que nutre la retina y alivia la tensión ocular. El limón añade vitamina C y ayuda al hierro de la remolacha a ser absorbido. Y la remolacha misma activa la circulación en los capilares, como el viento empuja el agua en pequeños arroyos. Todo junto se convierte en una bebida que no solo limpia los vasos sanguíneos, sino que también devuelve claridad a la vista. Los ancianos la llamaban el cóctel vivo. Un sorbo de este jugo por la mañana funciona mejor que cualquier medicina. Las piernas cansadas se llenan de ligereza, los ojos dejan de llorar y en la cabeza parece abrirse una ventana de aire fresco. Lo importante es no exagerar. Este cóctel se bebe en pequeñas porciones. De lo contrario, el cuerpo no podrá asimilar la fuerza que lleva dentro. La segunda forma es la masa madre. No es casualidad que en los pueblos antiguos siempre se pudieran ver frascos con un líquido oscuro y trozos de remolacha flotando en las ventanas. Era kvass de remolacha. Se hacía de manera sencilla. Se cortaba la remolacha en trozos grandes, se llenaba de agua, se añadía un pedazo de pan de centeno y se dejaba al sol. Después de unos días, el agua se volvía rosada y adquiría un ligero sabor ácido. Pero junto con esto, nacía una nueva fuerza, energía fermentada. Este kvass limpiaba suavemente la sangre, fortalecía los vasos sanguíneos, ayudaba al hígado y aliviaba la pesadez en las piernas. La gente lo bebía en cursos de 2 semanas, y siempre notaban que los nódulos varicosos se volvían más suaves, las venas dejaban de arder y la vista dejaba de saltar por la tensión. Este kvass se consideraba la bebida de la longevidad, porque no solo curaba, sino que también revitalizaba, devolviendo al cuerpo su energía.
La tercera forma es asar con la cáscara. La remolacha cocida pierde mucho, pero la asada conserva casi todo. Si la pones en ceniza caliente o la cocinas en el horno a baja temperatura, se convierte en un dulce concentrado de beneficios. Su jugo se espesa, el sabor se vuelve intenso y su efecto es suave y equilibrado. Esta remolacha no irrita el estómago, pero es excelente para los vasos sanguíneos y los ojos. Se recomendaba a quienes no podían tomar jugo fresco o tenían úlceras o gastritis. La remolacha asada se comía sola, se añadía a ensaladas o se hacía puré, pero el secreto principal era que su poder se revelaba poco a poco, fortaleciendo el cuerpo día tras día. La cuarta forma son las infusiones. Este método es poco conocido hoy en día. Se raya la remolacha en un rallador de madera, se mezcla con agua tibia y se deja reposar toda la noche. Por la mañana, se cuela el líquido y se bebe a sorbos durante el día. Esta infusión actúa de manera más suave que el jugo, pero dura más tiempo. Se elegía para personas mayores, débiles o para quienes se recuperaban de una enfermedad. Se decía, el jugo actúa rápido, la infusión funciona bien. Y era cierto, el efecto llegaba más lento, pero se mantenía por más tiempo. La quinta forma es combinarlo con miel. La miel guía, la remolacha cura. Así decían en los pueblos. El jugo de remolacha, mezclado con una cucharada de miel, se convertía en un remedio para los ojos. La miel aliviaba la irritación, suavizaba la acción del ácido, y la remolacha nutría los capilares y la retina. Las personas que pasaban mucho tiempo trabajando con poca luz tomaban esta bebida por las noches. Después de una semana, los ojos se cansaban menos, la niebla en la visión desaparecía, y por la tarde no era necesario entrecerrar los ojos. Era una forma simple pero efectiva de devolverles a los ojos su vitalidad. El sexto método es el ritual de la luz. Aquí la remolacha se utilizaba no solo como alimento, sino también como símbolo. La ponían en un cuenco con agua y la dejaban al primer rayo de sol. Se creía que la luz de la mañana abría su jugo y lo llenaba de energía para el día. Después, la rayaban y la bebían de inmediato. Este ritual se hacía cuando era urgente reducir la hinchazón o recuperarse de una enfermedad. Y muchos notaban, realmente se sentía la fuerza, la pesadez desaparecía, el rostro se iluminaba y la respiración se hacía más regular. Puede que fuera un efecto placebo, pero el resultado era real. La séptima forma es combinarlo con ajo. Esto ya es artillería pesada. Rayaban la remolacha, añadían ajo picado, lo bañaban en aceite vegetal y lo comían en pequeñas porciones. Esta receta era un golpe para la sangre espesa, los coágulos y las varices. El ajo ayudaba a diluir la sangre, la remolacha limpiaba los vasos y el aceite ayudaba a absorber las vitaminas, pero se usaba con cuidado. Era potente y podía causar mareos o debilidad si se exageraba. Se recomendaba a quienes ya tenían venas pesadas, los pies hinchados y el corazón trabajando en exceso. El octavo método son los compresas. La remolacha ayudaba no solo por dentro, sino también por fuera. Se colocaban trozos en las piernas, donde las venas sobresalían. Se creía que sacaba el calor, aliviaba el dolor y reducía los bultos. Claro, era un alivio temporal, pero llegaba rápido. Después de estos tratamientos, las piernas se movían más fácilmente, se iba la sensación de ardor y la piel dejaba de tensarse. La gente creía que la remolacha quitaba lo que sobraba, dejando al cuerpo solo la fuerza. Todos estos métodos tenían algo en común, el respeto. No se podía comer remolacha sin pensar, lanzándose sobre ella como si fuera un acompañamiento cualquiera. Se preparaba con comprensión, se combinaba con los ingredientes adecuados, se elegía el momento e incluso el día. Solo así su poder se revelaba por completo.
Pero hay un secreto más. Incluso si usas todos estos métodos, el resultado será diferente. A una persona, la remolacha le limpiará la sangre en una semana, a otra le tomará un mes. ¿Por qué pasa esto? Todo se debe a los hábitos. Y aquí es donde está el peligro. Hay acciones que bloquean por completo el efecto de la remolacha. Puedes comerla en grandes cantidades, pero no te servirá de nada. ¿Qué hábitos son estos? ¿Qué hacemos cada día que debilita su fuerza? La respuesta no es obvia, pero es la que explica por qué algunas personas recuperan la vista y la ligereza en las piernas, mientras que otras no. Y ahora comienza lo más importante. Hablamos sobre el poder de la remolacha, sobre su capacidad para salvar vasos sanguíneos y ojos. Pero la verdad es que hay hábitos que la hacen ineficaz. Una persona puede comerla todos los días, pero el resultado será nulo. Es como tener una llave poderosa en las manos, pero siempre meterla en la cerradura equivocada. Vamos a revisar los principales errores que anulan su efecto. El primer hábito es comer en exceso dulces. La remolacha limpia la sangre, ayuda a suavizar y elimina el exceso de espesor. Pero si hay demasiada azúcar en el cuerpo todos los días, su efecto se bloquea. Es como verter agua limpia en un recipiente con un agujero. Por mucho que viertas, no sirve de nada. Los dulces hacen que la sangre sea espesa, sobrecargan el páncreas y el hígado, y afectan el funcionamiento de los vasos. La remolacha intenta ayudar, pero su esfuerzo es en vano. Por eso, las personas que la comen junto con caramelos o la beben con refrescos azucarados no sienten la ligereza prometida en las piernas. Sus ojos siguen enrojeciendo por el cansancio, y las varices solo empeoran. La fuerza de la remolacha se apaga en el torrente de azúcar. La segunda costumbre es el alcohol. El jugo de remolacha por sí solo reduce suavemente la presión, fortalece las paredes venosas y da elasticidad a los vasos. Pero el alcohol hace lo contrario. Expande los vasos de golpe y luego los contrae hasta causar dolor. Las paredes se debilitan, la sangre se espesa y el hígado sufre. Si alguien intenta tratar sus vasos con remolacha, pero por la noche los llena de vino o licor fuerte, el efecto se anula. La remolacha se convierte en un escudo reparado que se rompe con el primer golpe. Los curanderos advertían: no mezcles el jugo con vino, de lo contrario no esperes beneficios. Y tenían razón. Combinar estas dos cosas convierte el tratamiento en una ilusión. La tercera costumbre es fumar. La nicotina es el enemigo número uno de los vasos sanguíneos. Los estrecha, los vuelve frágiles y envenena la sangre. Por otro lado, la remolacha ayuda a limpiarlos y fortalecerlos. Es un absurdo. Un producto construye, mientras que el humo destruye. Los ancianos solían decir: la remolacha construye, el humo destruye. Una persona que fuma y al mismo tiempo bebe jugo de remolacha es como alguien que repara el techo durante una tormenta. Las goteras no disminuyen. Fumar anula los esfuerzos, y mientras no se detenga este hábito, ni la remolacha ni otros alimentos podrán salvar los vasos sanguíneos. El cuarto hábito son los bocadillos nocturnos. La remolacha ama un cuerpo limpio. Sus enzimas trabajan durante el día, cuando el cuerpo está activo y listo para absorber. Pero si por la noche te lanzas a comer carne grasa o comida frita, todo el efecto se pierde. El jugo se enfrenta a un estómago pesado, pierde su potencia y se convierte en un líquido inútil. Por eso la gente decía: la remolacha es sanadora de día, de noche no sirve. Por eso siempre se consume por la mañana o durante el día, pero nunca se hace el plato principal de la noche. Romper esta regla la hace ineficaz. El quinto hábito es freír constantemente. Las amas de casa modernas disfrutan cocinar croquetas de remolacha, sofreírlas en aceite o freírlas en la sartén. Pero las altas temperaturas destruyen lo que buscamos en esta verdura.
los pigmentos, vitaminas y enzimas. Al final, en el plato queda una masa roja sin fuerza. Las varices y los problemas de visión no desaparecen, porque el remedio se destruye antes de llegar al cuerpo. En el pasado nunca se freía la remolacha, se comía cruda, se asaba en el horno o se fermentaba. Donde había fuego, había calor, pero no sartén con aceite. Esta regla era sagrada. La sexta costumbre es la prisa. El jugo de remolacha necesita reposar. No se puede beber inmediatamente después de exprimirlo. En el jugo fresco hay compuestos volátiles que pueden causar dolor de cabeza, náuseas y debilidad. La tradición popular decía que había que dejar el jugo reposar al menos 3 o 4 horas, o mejor, toda la noche. Durante ese tiempo se calmaba y se volvía más suave. Pero la persona moderna tiene prisa. Exprime y bebe de inmediato. Como resultado, su cuerpo recibe un golpe y culpa a la remolacha por lo que no hizo. El error no está en el producto, sino en nuestra impaciencia. Es como recoger un fruto verde y sorprenderse de que sea ácido y duro. La séptima costumbre es almacenar en plástico. Estamos acostumbrados a meter las verduras en bolsas y olvidarlas en el refrigerador. Pero el plástico ahoga los alimentos. La remolacha empieza a asfixiarse, sus células mueren y los nutrientes desaparecen. Después de unos días, en la bolsa solo queda una cáscara, roja por fuera, pero sin fuerza por dentro. Los sanadores guardaban la remolacha de otra manera, en arena, en macetas de barro, en un sótano fresco y aireado. Allí mantenía la vida hasta la primavera. Hoy hemos olvidado esto, y al olvidarlo, perdemos sus beneficios. La octava costumbre es la indiferencia. Suena extraño, pero es verdad. Cuando una persona come remolacha automáticamente, como si fuera una comida obligatoria, casi no tiene efecto. La tradición popular enseña que la comida debe ser recibida con agradecimiento. Quien come con atención recibe el doble. La intención lo cambia todo. Si se trata a la comida como una fuente de energía, el cuerpo responde. Si se traga sin pensar, incluso la verdura más saludable se convierte en un acompañamiento vacío. La remolacha siente nuestra actitud. Y esta ley la conocían nuestras bisabuelas, aunque lo expresaban con palabras sencillas. Todos estos hábitos juntos hacen que la remolacha deje de ser un medicamento y se convierta en solo una verdura roja en el plato. La persona piensa, estoy cuidando mi salud, pero en realidad no avanza. Las varices siguen progresando, la vista empeora y la pesadez en las piernas persiste. Pero hay otro hábito, ese del que rara vez se habla. Es sutil, se infiltra en la vida sin que nos demos cuenta. Pero es precisamente este hábito el que más a menudo le quita fuerza a la remolacha. Incluso si dejas el azúcar, el alcohol y el tabaco, incluso si bebes el jugo correctamente y guardas las verduras en arena, mientras este hábito esté presente, la remolacha no se desarrollará. ¿Qué es este hábito? ¿Por qué es él quien decide si la remolacha funcionará o no? La respuesta sorprende, porque está más profunda de lo que podrías pensar. Y es precisamente con este hábito con el que debes comenzar los cambios si realmente quieres usar esta verdura como un escudo. Hemos mencionado muchos errores, pero hay uno que es el más traicionero. Es como una sombra que sigue detrás, invisible, pero destructiva. Los otros hábitos son fáciles de detectar. Lo dulce se ve, el cigarrillo se siente, el alcohol huele. Pero este se esconde más profundo. La gente incluso se enorgullece de él, creyendo que es una muestra de su fuerza, resistencia y voluntad. Pero es precisamente este hábito el que convierte la remolacha en algo inútil, transformándola de medicina en un alimento rojo para un organismo cansado. Se trata de la fatiga constante, de la costumbre de vivir sin descanso. Cargamos con el trabajo, las preocupaciones,
las noches sin dormir. Corremos hacia adelante, pensando que compensamos esta carrera con una buena alimentación y productos saludables. Nos decimos, estoy cansado, pero como remolacha, bebo su jugo y eso me salva. Pero la verdad es dura. Si el cuerpo no descansa, ninguna comida puede ayudar. La remolacha nutre la sangre, pero la sangre no se renueva si no duermes. Fortalece los vasos, pero se rompen si el corazón trabaja en exceso. Los sanadores conocían esta ley y la resumían así: la remolacha ama un corazón tranquilo. Estas palabras suenan simples, pero llevan una gran sabiduría. Significaba que el producto solo funciona cuando la persona sabe cómo desacelerarse y darle pausas al cuerpo. En el pasado, nadie bebía jugo de remolacha apresuradamente. Antes de tomar un sorbo, se sentaban, cerraban los ojos y hacían varias respiraciones profundas. A veces rezaban, a veces simplemente miraban el fuego o escuchaban el silencio. No era un ritual vacío, sino una forma de detenerse y darle al cuerpo la oportunidad de recibir su fuerza. Hoy todo es diferente. Agarramos un vaso de jugo entre tareas, al volante, de paso, mirando el teléfono. No sentimos su sabor, solo lo tragamos como una pastilla. Le quitamos su esencia, no porque haya desaparecido, sino porque no le damos a nuestro cuerpo el espacio para disfrutarlo. No es culpa de la bebida, sino de nuestra costumbre de vivir en constante tensión. Mira con honestidad, ¿cuántas noches no duermes bien? ¿Cuántas veces te acuestas después de la medianoche y te levantas con la cabeza pesada, ahogando el cansancio en café? Y luego te dices, voy a compensarlo con buena comida. Pero la comida no lo compensa. Sin sueño, la sangre no se purifica, se estanca y se espesa. Sin descanso, los ojos no se recuperan, la retina se cansa y los vasos se enrojecen. Sin silencio, el corazón late irregularmente y las venas se rompen. La remolacha puede ayudar, pero necesita un aliado, y ese aliado es tu tranquilidad. Los ancianos conocían una ley simple: primero descanso, luego tratamiento. Primero silencio, después fuerza. Por eso nunca comenzaban un tratamiento con jugo de remolacha en días de fiesta o de trabajo duro. Esperaban a la mañana, cuando la mente estaba clara, cuando el alma estaba tranquila, cuando el cuerpo estaba listo para recibir. Y solo entonces la remolacha se revelaba como medicina. Este hábito de vivir en constante tensión es el enemigo más fuerte. Es más poderoso que el azúcar, el alcohol y el tabaco juntos. Porque si el cuerpo está agotado, no puede absorber ni lo mejor. Todo pasa de largo, como el agua a través de un colador. Por eso muchas personas se quejan. Comí remolacha, bebí jugo. Pero las varices no se fueron, la vista no mejoró. No se trata de la remolacha. Se trata de que el cuerpo estaba cerrado a su poder. Pregúntate honestamente, ¿cuántas veces has comido alimentos saludables y no has sentido el efecto? ¿Cuántas veces has hecho un esfuerzo, pero la enfermedad no se ha ido? Tal vez no se trate del producto, sino de tu ritmo. Quizás simplemente no le diste a la remolacha la oportunidad de brillar. La verdad simple es esta: el cuerpo solo toma fuerza en el descanso. Imagina un campo sembrado de semillas. Si lo pisoteas todos los días, las semillas no germinarán. La remolacha es una semilla de salud, pero si la tierra de tu vida está constantemente agitada por el estrés y no te das tiempo para recuperarte, no brotará nada. Por eso, el primer paso hacia su fuerza es saber detenerse. 5 minutos de silencio por la mañana. 5 respiraciones profundas. Un sorbo de agua. Y solo después jugo de remolacha. Este orden lo cambia todo. Convierte el simple acto de beber en una conexión con la fuerza. Aquí está el secreto. La remolacha no es un medicamento por sí sola. Se convierte en medicina solo cuando se une a tu estilo de vida,
Sin sueño y descanso no sirve de nada. Con ellos se revela por completo. Los ancianos decían, no comas remolacha con preocupación, y tenían razón. La persona moderna lo considera una superstición, pero es precisamente eso lo que explica por qué la remolacha funciona para algunos y no para otros. Pero hay otro secreto del que se habla poco. Se trata no de hábitos ni de rituales, sino de la forma misma de la remolacha. Sí, su apariencia está directamente relacionada con su poder. Algunos frutos curan, otros apenas ayudan, y algunos pueden incluso hacer daño. ¿Cómo distinguirlos? ¿Qué señales indican? ¿Esta remolacha será un remedio y esta otra una pérdida de tiempo? De esto es lo que vale la pena hablar a continuación. No todas las remolachas son iguales. Para el ojo moderno, realmente parecen similares. Tubérculos redondos, piel burdeos, pulpa jugosa. Estamos acostumbrados a comprarlas en sacos en el mercado o a llevar la primera que encontramos en la tienda. Pero los antiguos sanadores veían las cosas de otra manera. Para ellos, cada remolacha tenía su carácter, y su fuerza dependía de la forma, el color e incluso de cómo estaba la raíz en la tierra. Algunos frutos funcionaban como medicina, otros tenían un efecto débil, y algunos incluso podían hacer daño, causando pesadez y cansancio. La primera señal es la forma. La remolacha se consideraba medicinal cuando tenía una forma redonda y perfecta, como si la hubiera esculpido la naturaleza, sin colas largas, sin protuberancias, sin deformaciones. Esta forma simbolizaba armonía y equilibrio, y su jugo actuaba de manera suave pero poderosa. En cambio, si el fruto era alargado o tenía curvas feas, contenía más fibras gruesas y menos pigmentos útiles. Se dejaba para alimentar a los animales o se añadía al borscht, pero casi no se usaba para curar. Se creía que si la forma estaba alterada, la fuerza se dispersaba. El segundo signo es el color. El color es el lenguaje de la remolacha. Cuanto más oscura es la piel burdeos y más intensa es la pulpa, más antocianinas contiene, que son sustancias que fortalecen los vasos sanguíneos y cuidan los ojos. La remolacha demasiado pálida se consideraba vacía. Su jugo era aguado y tenía poco efecto. Los curanderos decían, la roja sana la sangre, la pálida la seca. Hoy sabemos que un pigmento brillante es un signo de fuerza, es la concentración de antioxidantes naturales. El tercer signo son las vetas. Cortamos la remolacha y miramos. Si se ven anillos claros, significa que la remolacha está dividida. Este núcleo se consideraba débil. A veces ayuda, a veces no. Su efecto es inconstante. La energía es irregular. Ahora también se puede entender. Estas variedades son realmente menos ricas en pigmentos. La verdadera remolacha curativa debe ser de color uniforme, oscura, densa y sin anillos marcados. El cuarto signo es el olor. La buena remolacha tiene un aroma dulce, cálido, a veces un poco mieloso. Se siente de inmediato al cortarla. Si el olor es débil o huele a tierra húmeda, los sanadores lo consideraban un signo preocupante. Esta remolacha a menudo causaba pesadez en el estómago porque tenía fibras gruesas. Se comía, pero no se usaba en recetas medicinales. El quinto signo es el sabor. Un sanador experimentado siempre probaba un pequeño trozo. Si el sabor era dulce y suave, se consideraba que el fruto estaba vivo. Pero si la remolacha tenía un sabor amargo, ácido o dejaba un regusto desagradable, se decía, está cansada. Ese fruto no curaba y podía incluso debilitar, especialmente en personas con un estómago sensible. El sexto signo es el lugar de crecimiento. Esto es algo en lo que casi nadie piensa hoy en día. La remolacha que creció a la sombra o en tierra demasiado húmeda tenía menos fuerza. La que creció al sol, al aire libre,
se consideraba especialmente curativa. La gente creía que la luz del sol la cargaba, y esa luz luego se transmitía a las personas. Estudios modernos confirman que con buena iluminación, realmente se acumulan más pigmentos y vitaminas en la raíz. Así que para que la remolacha se convierta en medicina, hay que elegir el fruto adecuado. Oscuro, uniforme, dulce y sin imperfecciones. Todo lo demás es comida, pero no tiene poder. Por eso, en el pasado, las semillas se seleccionaban a mano. Las mujeres revisaban cada grano para que la cosecha fuera medicinal y no vacía. Pero hay otro secreto. No se trata de la forma ni del color, sino de las partes de la planta que casi hemos olvidado. Estamos acostumbrados a pensar en la remolacha solo como un tubérculo, pero su poder no se limita a la raíz. Las hojas e incluso la cáscara guardan propiedades que se usaban por separado, especialmente para los ojos y los vasos sanguíneos. Hojas. En el pasado, las hojas de remolacha no se consideraban un desecho, sino un tesoro. Se añadían a guisos, se hacían infusiones y se secaban para el invierno. Las hojas contienen más vitaminas que la raíz. Se valoraban especialmente por la vitamina A y el magnesio, que son importantes para la vista y la relajación de los vasos sanguíneos. Se aplicaban infusiones de hojas jóvenes sobre los ojos cuando estaban cansados o inflamados. La gente decía, las hojas lavan los ojos, y se consumían para fortalecer el corazón. Cáscara. La cáscara nunca se tiraba. Se secaba y se hacía infusiones para compresas. Se creía que en la cáscara se concentraba la energía del sol. Se aplicaba en las piernas enfermas por varices y en las sienes para el dolor de cabeza. Actuaba de manera más suave que el jugo, pero más profunda. La gente sabía, lo que está en la raíz está en el corazón, lo que está en la cáscara está en la piel. Hoy en día, rara vez usamos estas partes. Limpiamos la remolacha y tiramos la mitad de su fuerza. Pero las recetas antiguas muestran claramente que toda la remolacha entera tenía un equilibrio. Así se forma la imagen. La apariencia del fruto y sus partes invisibles lo deciden todo. La forma en que se ve, huele, crece y hasta cómo lo tratamos determina su capacidad para sanar. Y aquí surge una nueva pregunta. Si las hojas y la cáscara tenían un poder especial, ¿cómo se usaban exactamente para los ojos, los vasos y la sangre? ¿Qué recetas han sobrevivido? ¿Y por qué hoy, cuando la ciencia confirma estas propiedades, casi las hemos olvidado por completo? Exactamente de esto. A continuación, estamos acostumbrados a pensar en la remolacha solo como un tubérculo. Pero los sanadores sabían que su poder no se limita al bulbo. Las hojas y la cáscara son las partes que hoy en día se tiran con más frecuencia. Sin embargo, en ellas se esconde la mitad secreta de su energía. Antiguamente se decía, en la raíz está la sangre, en las hojas la visión, en la cáscara la protección. Y no eran palabras vacías. Este conocimiento se ha transmitido de generación en generación, guardado en los pueblos, donde cada parte de la planta tenía su propósito. Hojas, hierbas para los ojos. Las hojas jóvenes de remolacha se consideraban más valiosas que la raíz misma. Tenían más vitaminas, especialmente A y K. La vitamina A ayudaba a restaurar la retina y era buena para la ceguera de los gallos, que así se llamaba el deterioro de la visión nocturna. La vitamina K fortalecía los vasos sanguíneos, haciéndolos flexibles y resistentes. Las hojas se añadían a sopas, se picaban para hacer un caldo verde y se secaban para el invierno. La remolacha seca se preparaba como té y se bebía a sorbos por la noche. Se creía que esta infusión ayudaba contra la fragilidad de los capilares y la fatiga ocular. Pero la hierba no solo se usaba por dentro, también se aplicaba por fuera. Las hojas se frotaban un poco en las manos,
hasta que salía el jugo y se ponían directamente sobre los párpados. Se creía que aliviaban el calor, reduciendo el enrojecimiento y las lágrimas. Claro, no era una cura milagrosa, pero el alivio llegaba rápido. Los ojos cansados, hinchados por trabajar con poca luz, se volvían más tranquilos. Hoy diríamos que las hojas contienen sustancias que reducen la inflamación, pero en aquel entonces solo sabían una cosa: la hierba quita el fuego de los ojos. La cáscara es la camisa de la fuerza. La persona moderna pela la remolacha y tira la cáscara, pero es ahí donde la concentración de pigmentos es más alta. Los ancianos decían: la cáscara guarda el color. En el pasado nunca la tiraban. La ponían en agua tibia y la dejaban toda la noche. Por la mañana bebían la infusión en ayunas. Se consideraba un remedio suave para limpiar el hígado y la sangre. Se recomendaba especialmente a quienes sentían pesadez en las piernas y nublados en los ojos. Se utilizaba la cáscara de manera externa. La ponían sobre las venas enfermas, en las rodillas donde aparecían los nudos. Se creía que la cáscara sacaba el dolor hacia afuera. Puede sonar poético, pero la gente sentía un alivio real. Las venas dejaban de arder. La sensación de ardor disminuía y la pesadez se iba. Uso conjunto. A menudo se combinaban las hojas y la cáscara en una misma receta. Se hacían baños para los pies. Primero se hervía agua, se añadían las hojas picadas y la cáscara, y se dejaba reposar hasta que el agua se volvía de un color burdeos oscuro. En este caldo se sumergían los pies por las noches. Este tratamiento aliviaba la fatiga, reducía la hinchazón y ayudaba con el dolor varicoso. En los pueblos se hacían estos baños después de un día duro en el campo. Por la mañana, la gente se levantaba sin sentir pesadez en los pies. Secado y almacenamiento. Nunca se tiraba la hierba. La secaban en el horno o al sol. La molían y la guardaban en saquitos de tela. En invierno la usaban como té. La llamaban hierba para los ojos. Una pequeña pizca se infusionaba en una taza y se bebía antes de dormir. Decían: los ojos verán mejor. Puede sonar como una leyenda, pero muchos notaban que la vista realmente dejaba de nublarse por las noches. Cáscaras y rituales. La cáscara está relacionada con muchos rituales olvidados. No solo se preparaba y se aplicaba. A veces se secaba, luego se quemaba, y las cenizas se añadían al agua para lavarse la cara. Se creía que esto quitaba la neblina de los ojos y protegía de enfermedades. Hoy diríamos que es una solución antiséptica ligera, pero para nuestros antepasados era una protección espiritual, una forma de limpiar la suciedad invisible acumulada durante el día. Cada parte de la remolacha tiene su importancia. La raíz nutre la sangre, las hojas ayudan a los ojos y la piel fortalece los vasos y la piel. Juntas forman un círculo completo de fuerza. Y en esto los sanadores veían la armonía. No se puede separar una cosa de la otra si quieres obtener un verdadero resultado. Pero surge la siguiente pregunta. Si cada parte de la remolacha es valiosa, ¿cómo se pueden unir correctamente? ¿Cómo hacer que el tubérculo, las hojas y la piel trabajen juntos, potenciando su efecto? En tiempos antiguos, había una receta llamada elixir de remolacha. Unía todas las partes de la planta y se consideraba un poderoso remedio contra las varices y la vista débil. Se mantenía en secreto y solo se compartía dentro de la familia. Se tomaba en ciclos y los resultados eran sorprendentes. Desaparecía la pesadez en las piernas, la visión se aclaraba y la sangre se limpiaba. ¿Qué receta es esta? ¿Cómo se preparó? ¿Y por qué se ocultó de los demás? Vale la pena contar más sobre esto. En el pasado se sabía que, para que la remolacha revelara toda su fuerza, no se debía cortar. La raíz, las hojas y la piel debían trabajar juntas. Por eso existía una receta que se llamaba elixir de remolacha.
se preparaba raramente, solo para aquellos que sufrían de enfermedades graves de las venas o perdían la vista rápidamente. Y esta receta se consideraba un secreto, transmitido de sanador a aprendiz. El primer paso es elegir la remolacha adecuada. Solo tomamos las de color oscuro, redondas y sin daños. Las lavamos bien, pero no las pelamos, dejando la piel. Esto era importante. La piel guardaba la concentración de pigmentos. El segundo paso es usar las hojas. Cortamos hojas frescas, las lavamos y las picamos finamente con un cuchillo de madera. Se creía que el metal destruye la fuerza. Agregamos las hojas al caldo junto con el tubérculo para nutrir los ojos y fortalecer los vasos. El tercer paso es la preparación. Cortamos la remolacha en trozos, la cubrimos con agua fría y la llevamos a un ligero hervor. Pero no se debe hervir por mucho tiempo. Después de unos minutos, apagamos el fuego y dejamos que el caldo repose. El agua se vuelve de un color rubí oscuro y espeso. Ahí es donde se concentra la fuerza del tubérculo y la cáscara. El cuarto paso es la infusión de las hojas. No se hirvieron, sino que se vertió el caldo caliente sobre ellas y se dejó reposar toda la noche. Por la mañana el líquido se volvía suave, con un ligero sabor a hierbas. Esta infusión se consideraba el corazón del elixir. El quinto paso es la unión. Por la mañana, colamos la infusión y la bebimos a sorbos pequeños, medio vaso en ayunas, despacio, con pausas. Decíamos, bebe como si escuchas la calma. No era solo alimento, era todo un ritual. El efecto de este elixir se sentía rápidamente. La gente notaba que la pesadez en las piernas desaparecía, la visión se volvía más clara y la respiración más fácil. Se lo daban especialmente a quienes tenían venas inflamadas y se quejaban de niebla en los ojos. Pero era importante recordar la moderación. El curso duraba no más de una semana, luego hacíamos una pausa. De lo contrario, la fuerza del elixir podía convertirse en debilidad. Es interesante que en algunos lugares esta receta se potenciaba con miel. Una cucharada de miel por vaso de elixir se consideraba la clave para activar su efecto más rápido. La miel suavizaba el sabor y ayudaba a los ojos. También había otra opción: añadir bayas de cerval o de viburno. Se ponían para fortalecer su efecto sobre los vasos. Este elixir se usaba en otoño, cuando las piernas sufrían más por el frío y la humedad. Pero la opción más secreta incluía no solo el tubérculo y las hojas, sino también el jugo. Se añadían un par de cucharadas de jugo de remolacha madurado al elixir. Decían, lo vivo se une con lo vivo. Este método se consideraba el más poderoso, pero solo se usaba bajo la supervisión del sanador. Y aquí está la pregunta principal. Si el elixir de remolacha es tan poderoso, ¿por qué fue un secreto? ¿Por qué no se lo compartió con todos? La respuesta es sencilla. En manos hábiles, curaba, pero en manos inexpertas, podía hacer daño. Y ahora imagina, este elixir tenía otro nivel oculto. No solo se bebía, sino que también se usaba en rituales de purificación. Y aquí es donde se revela un nuevo aspecto del poder de la remolacha. La remolacha no solo era comida y medicina. En tiempos antiguos, se consideraba un amuleto que podía purificar el cuerpo y proteger el alma. Con ella, se realizaban rituales especiales para alejar enfermedades, aliviar pesadez y limpiar la sangre, no solo a nivel físico, sino también en un nivel más sutil. Estas prácticas han quedado en la memoria de unos pocos, pero merecen ser recordadas. El primer ritual es el lavado con agua de remolacha. Se colocaban trozos de remolacha en agua fría de manantial y se dejaban toda la noche al aire libre. Por la mañana se lavaban la cara y se frotaban las piernas con esa agua. Se creía que eliminaba el cansancio, ayudaba con las varices y aclaraba la vista. La gente decía, el agua quita la oscuridad, la remolacha da luz.
El segundo ritual son los baños de remolacha. Se hacían para aquellos que tenían venas inflamadas y sentían ardor en las piernas. Se cocinaba la remolacha con su cáscara y hojas, se colaba el líquido y se vertía en un recipiente. En el líquido tibio se sumergían las piernas hasta que se enfriara. Este ritual se llamaba alivio del calor. Después de eso, las venas dejaban de pulsar y la persona dormía tranquilamente. El tercer ritual son compresas de remolacha para los ojos. Se raya la remolacha, se envuelve en una gasa y se coloca sobre los párpados durante unos minutos. Se decía que extraía la neblina y devolvía la agudeza visual. Por supuesto, se hacía con cuidado para no causar irritación, pero muchos afirmaban que después de estos tratamientos, los ojos se cansaban menos. El cuarto ritual es el círculo de remolacha. En los pueblos se creía que para proteger a una persona de enfermedades, era necesario cortar la remolacha en rodajas y colocarlas alrededor de la cama durante la noche. Se pensaba que absorbía la pesadez del aire y devolvía la fuerza. Por la mañana, las rodajas se tiraban a la tierra, diciendo palabras de agradecimiento. El quinto ritual es la purificación del hogar. Se mezclaba jugo de remolacha con agua y se rociaban las paredes y las puertas. La gente creía que esto ahuyentaba las enfermedades y devolvía la salud a quienes vivían bajo ese techo. El color rojo se veía como un símbolo de sangre y vida, por lo que se consideraba un poderoso signo de protección. El sexto ritual es la recuperación después de una enfermedad. A la persona que apenas se levantaba de la cama se le daba un caldo tibio de remolacha y hojas. Se bebía lentamente, a veces con una oración o palabras de agradecimiento. Se creía que esta bebida no solo sanaba, sino que también devolvía la vitalidad que se había perdido. Estos rituales pueden parecer extraños para la persona moderna, pero funcionaban en su tiempo. La gente creía en el poder de la naturaleza, y esa fe fortalecía el efecto. Hoy en día, podemos aprovechar de estas prácticas lo que ha sido comprobado: baños de pies, infusiones, compresas. Todo esto puede ayudar si se usa con sabiduría. Pero hay un ritual que se destaca. Se usaba raramente, solo cuando la enfermedad era grave y los médicos no sabían qué hacer. Este ritual se consideraba secreto y requería una preparación especial. En él, la remolacha jugaba un papel clave, conectando el cuerpo con la tierra. ¿Qué tipo de ritual era este? ¿Y por qué se temía hacerlo sin un guía experimentado? De esto hablaré a continuación. Entre muchas prácticas, había un ritual que no se usaba en la vida diaria. Se llamaba nudo de remolacha. Este rito solo se realizaba cuando una enfermedad tenía a una persona firmemente atrapada y ningún método funcionaba. Se consideraba peligroso, ya que requería un estricto cumplimiento de las reglas y una preparación interna. La esencia del ritual era unir la fuerza de la tierra con la fuerza del ser humano a través de la remolacha. Se tomaba un fruto grande, sin cortarlo ni pelarlo. Se colocaba directamente en la tierra, en un pequeño hoyo cerca de la casa o junto a la cabecera del enfermo. Sobre él se pronunciaban palabras de agradecimiento a la tierra y una petición de ayuda. Se creía que la remolacha se convertía en un intermediario, sacando la enfermedad y entregándola al suelo. Luego, ataban el fruto con un hilo rojo. Hacían los nudos despacio, cada uno con una intención específica. El primero, por el dolor; el segundo, por la pesadez; el tercero, por el miedo. El hilo envolvía la remolacha en cruz, como si estuviera fijando su fuerza. Cuando los nudos estaban listos, dejaban el fruto toda la noche junto a la cabeza del enfermo. Por la mañana, se sacaba la remolacha y se enterraba en la tierra lejos de la casa. Decían: la tierra se la llevó, no la devuelvas. Se creía que con la verdura se iba parte de la enfermedad. A veces se repetía el proceso 3 veces, pero no más.
porque se pensaba que la tierra podía llenarse del dolor ajeno y dejar de aceptar. Este ritual no era un juego. Se realizaba solo cuando una persona estaba al borde. La vista se apagaba, las varices alcanzaban una etapa peligrosa o el cuerpo estaba agotado. La gente creía que la remolacha, como un regalo de la tierra, podía llevarse parte del sufrimiento. Para el oído moderno esto suena místico, pero estas acciones tenían un sentido práctico. La remolacha, al estar cerca del enfermo, emitía un olor fuerte y humedad. Esto crea una sensación de frescura y facilita la respiración, y el ritual en sí daba esperanza, que fortalecía el espíritu. Pero aquí había un riesgo. Si una persona realizaba el ritual sin preparación, podía sentirse débil y sin energía. Se creía que parte de la enfermedad pasaba no solo a la remolacha, sino también a quien llevaba a cabo el ritual. Por eso, solo los sanadores mayores, que sabían cómo protegerse, tenían el derecho de hacerlo. Las historias nos cuentan que después de estos rituales, muchas personas realmente sentían alivio. Las piernas dejaban de doler y la vista se aclaraba. Aunque no fuera para siempre, la persona recuperaba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, más allá de estas raras prácticas, había otra capa de conocimientos secretos. No se trataba de rituales, sino de la propia estructura de la remolacha. Los sanadores afirmaban que la forma de su raíz replica los vasos y capilares del ser humano, y es precisamente por eso que tiene un gran impacto en la sangre y la visión. ¿Por qué la remolacha refleja la estructura de nuestro cuerpo? ¿Y cómo este conocimiento nos ayuda a entender mejor su poder? De esto hablaré a continuación. Nuestros antepasados creían que la naturaleza nunca crea nada al azar. En cada planta hay un reflejo del cuerpo humano, y la remolacha era un símbolo de la sangre. Su jugo recordaba a la sangre viva por su color y su efecto. Sus venas parecían vasos. Su forma redonda se asociaba con el corazón. Por eso se consideraba un vegetal de similitud, que cura lo que refleja. Cuando cortas la remolacha, ves anillos finos. Los sanadores decían, es como las capas de la vida de una persona. Cada círculo representa un año, cada línea es un vaso. Y si las líneas son claras, rectas y oscuras, significa que el fruto es fuerte. Si son pálidas o difusas, entonces la fuerza es más débil. Este principio se aplica a las personas. Una remolacha fuerte fortalece los vasos, una débil apenas ayuda. El jugo de remolacha es espeso y viscoso, como la sangre. La gente creía que hablaba con la sangre, limpiándola y renovándola. Y hoy sabemos que contiene nitratos, que dilatan los vasos, reducen la presión y mejoran la circulación. La ciencia moderna solo confirma lo que los sanadores entendían a través de la observación, pero lo más sorprendente es la conexión con la vista. ¿Qué tienen que ver los ojos? Pero los ancianos notaban que el jugo de remolacha alimenta los capilares, que son los responsables de la visión. Si la sangre fluye libremente, los ojos ven con claridad. Pero si los capilares se rompen, la visión se deteriora. Por eso decían, quien bebe remolacha ve más lejos. La forma de la remolacha también era importante. La remolacha redonda y lisa se consideraba un símbolo de armonía. Se recomendaba para fortalecer el corazón y los vasos sanguíneos. La alargada se asociaba con la tensión y se daba más a los animales. Este principio era simple. Lo que es armonioso en la naturaleza trae armonía al ser humano. Incluso el color tenía un significado sagrado. El burdeos oscuro se consideraba el color de la fuerza, mientras que el rojo simbolizaba la vida. Se creía que cuanto más brillante era el color, más fuego había en el producto, y ese fuego pasaba a la sangre de la persona, dándole vida. Así nació la idea de la similitud. La remolacha cura la sangre porque se parece a la sangre. Fortalece los vasos porque está formada como un vaso.
Ayuda a los ojos porque su energía fluye por canales finos, como en los capilares. Por eso la remolacha se valoraba más que otras verduras cuando se trataba de varices y visión. No se comparaba con nada. La zanahoria se consideraba buena para los ojos, el repollo para el estómago y el ajo para protegerse de los resfriados, pero la remolacha era la sangre de la tierra, y su lugar era especial. Pero aquí hay otro nivel. Los sanadores decían que si comes remolacha de manera incorrecta, empieza a reflejar no salud, sino enfermedad. En sus anillos se veía una advertencia: lo rápido que la sangre puede convertirse en estancamiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede la remolacha convertirse en un espejo que refleja el estado de una persona? ¿Y se puede aprender a leer su corte como se leen las líneas de la palma? La respuesta a esta pregunta la compartiré más adelante. La remolacha no es solo una verdura, es un espejo que la tierra ofrece al ser humano. Mira su corte: círculos, líneas, matices. Con solo una mirada se puede entender más que con decenas de análisis. Los anillos brillantes, uniformes y profundos hablan de armonía, de la fuerza de la sangre, de que hay orden en el cuerpo. Pero si los círculos se vuelven pálidos, difusos o interrumpidos, eso ya es una advertencia. Los vasos piden ayuda. El corazón trabaja en exceso. Los ojos pierden claridad. Los sanadores sabían leer este signo como los adivinos leen la palma de la mano. Para ellos, la remolacha era un pequeño libro, donde cada línea era una frase sobre la salud. La persona traía la verdura del huerto, la cortaba por la mitad, y el curandero experimentado entendía de inmediato: hay estancamiento en la sangre, el hígado está sobrecargado, la vista está fallando. Y al contrario, si la remolacha era de un color burdeos intenso, con anillos densos, eso significaba que el dueño estaba fuerte, que su sangre era robusta y que sus vasos aún podían servir por mucho tiempo. En eso consistía la magia. La verdura no solo alimentaba, sino que también reflejaba. Parecía que copiaba el estado de su dueño. Cuando la persona se enfermaba, la remolacha perdía su brillo, su jugo se volvía aguado, y sus anillos se rompían y se desvanecían. Pero cuando el dueño se recuperaba, la verdura volvía a cobrar fuerza, como si respirara junto a él. Hoy lo diremos de otra manera. Explicaremos esto con pigmentos, vitaminas y microelementos. Diremos que en la pulpa hay antocianinas, betaína, hierro y manganeso, y que todo esto está directamente relacionado con la circulación. Pero la esencia no cambia. La remolacha muestra y cura al mismo tiempo. Advierte sobre la debilidad de los vasos y ofrece la oportunidad de fortalecerlos. Recuerda, cuida tu sangre, de lo contrario perderás la vista y la ligereza en las piernas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has comido remolacha como un simple acompañamiento y ni siquiera miraste su corte? ¿Cuántas veces has tirado la cáscara o las hojas sin saber que estabas desechando la mitad de su poder? ¿Cuántas veces has tenido prisa, has bebido el jugo de inmediato sin dejarlo reposar, y has terminado con un dolor de cabeza en lugar de beneficios? Todos estos son errores que se pueden corregir. Ahora tienes conocimientos, sabes cuándo no debes tocar la remolacha y cuándo su fuerza es máxima. Sabes cómo distinguir un fruto vivo de uno vacío. Sabes cómo despertarlo si está cansado. Cómo unir el tubérculo, las hojas y la piel en un solo elixir. Cómo usarlo para baños, compresas y extractos. Cómo leer su corte y ver en él una advertencia sobre tu propio cuerpo. Imagina un momento. Es la mañana. Sacas de la bodega un tubérculo oscuro y pesado. Lo cortas y ves círculos profundos y uniformes. Es un signo de fuerza. Lo rayas, lo mezclas con zanahoria y le añades una gota de jugo de limón. Obtienes una bebida que los ancianos llamaban cóctel vivo. Y cuando lo bebes sin prisa, en silencio, es como si te estuviera sirviendo nueva sangre.
Imagina otra cosa. Es de noche. Tus piernas duelen después de todo un día. Los vasos arden. Tomas la cáscara, las hojas, las cubres con agua hirviendo, dejas reposar y preparas un baño. Después de 20 minutos, la pesadez se va, los nudos se suavizan y tu corazón late más tranquilo. Esa es la verdadera fuerza de la remolacha, simple pero efectiva. Los ancianos no se engañaban. Sabían que la remolacha no funciona sola. Necesita que una persona la ayude, con descanso, silencio y atención. Y si se cumple esta condición, el resultado siempre llega. En esto está la elección. A partir de ahora, tienes dos caminos. Puedes seguir viendo la remolacha como un simple acompañamiento, o reconocer su poder y usarla como un escudo para tus vasos y tus ojos. En tus manos está la clave que durante siglos ha ayudado a las personas a vivir más tiempo, moverse con más facilidad y ver con más claridad. La remolacha habla contigo. Muestra que la sangre debe estar limpia, que los vasos necesitan cuidado, que los ojos anhelan luz. Cada corte suyo es un mensaje. Cada sorbo de su jugo es un paso hacia la salud si lo tomas con respeto. No dejes que este conocimiento se pierda. Apóyalo, dale un me gusta y comparte este video con quienes sufren de varices o están perdiendo la vista. Escribe tu afirmación. Mi sangre es pura. Mis ojos son claros. Mis piernas son ligeras. Estas palabras fortalecerán tu intención porque la intención es la mitad del resultado. Has recibido la llave. Ahora decides si abrirás la puerta a la salud.